¿Cómo encuentro la segunda derivada? Con la fórmula del producto, porque aquí tengo un producto. De la primera derivada encuentro la segunda. Aquí tengo un producto. Entonces, como tengo un producto, ya sabemos cuál es la fórmula del producto. La fórmula dice, derive la primera. Voy a derivar la primera, pero respecto de y. Entonces, derivada de y, 1. Derivada de y, 1. Y 1 por x es x. Y lo multiplico por lo mismo. Más la primera, vean, más la primera, es decir, copio la primera y la multiplico por la derivada de la segunda. Esta es la segunda. Derivada de la e. Derivo el exponente con y. Derivada de x, 0. Derivada de y, 1. O sea, ese 1, la respuesta de esto, por ejemplo, de esto es 1. 1 multiplicado por lo mismo. 1 multiplicado por lo mismo es pues lo mismo. Lo mismo. Ahí está. Y listo. Tengo que factorizar. Tengo que factorizar esto porque se está repitiendo, ¿no? Esto. Eso se está repitiendo. Entonces, si yo factorizo eso, ¿cómo me quedaría? Me va a quedar 1 más x más y más xy multiplicado por esto. Vean, si yo a esto le quito esto, me queda 1 más x. Si yo a esto le quito esto, me queda y más xy. Y de aquí puedo encontrar ya la tercera. De aquí ya puedo encontrar la tercera. Para encontrar la tercera, vengo y aviso. La tercera función, la primera fue con x, la segunda fue con y, la tercera otra vez con x. Yo ya tengo que guiarme por lo que el profesor me coloque. Con x. ¿Qué fórmula vas a ocupar? El producto. ¿Por qué? Porque tengo una multiplicación. Entonces aplico la fórmula del producto. ¿Qué dice la fórmula del producto? La fórmula del producto dice derivada de la primera. Derivada de la primera. ¿Respecto de quién? Respecto de x. Derivada de 1, 0. Derivada de x, 1. Derivada de y, 0. ¿Por qué? Porque es x la que queremos. Derivada de x, 1. Y 1 por y es y. Multiplicado por lo mismo. Más la primera, o sea, esta, que la copio igualita, multiplicado por la derivada de la segunda. O sea, la derivada de la segunda, esta es la segunda. Derivada de x es 1. Derivada de y es 0. O sea, la derivada de esto es 1. Y 1 por lo mismo sigue siendo lo mismo. Entonces acá yo puedo factorizar, ¿no? Aquí yo puedo factorizar esto que se está repitiendo. Yo lo puedo factorizar, lo puedo sacar. Y en resumidas cuentas, la respuesta de esto había sido lo siguiente. Aquí me va a quedar 1 más y, más 1, más x, más y, más xy, multiplicado por esto. Vean, si quito esto, si saco esto, me queda 1 más y. Si saco esto, me queda 1 más x, más y, más x. Y de ahí ya puedo sumar, puedo efectuar lo siguiente. Este 1 se puede sumar con este 1 y me quedaría 2. Esta y se puede sumar con esta y me quedaría 2y más x más xy por e elevado a x más y. Y ahí tengo la respuesta del ejercicio. Ahí encontré la tercera derivada parcial. No tenemos que asegurarnos de que sepan derivar
parcialmente, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan, por favor? Listen, Sí, diga. ¿pudiera volver a explicar desde más arriba? ¿Sigue subiendo? No, más abajo, más abajo. Sí, desde ahí de esa derivada de al cubo f sobre derivada de x, derivada de y, derivada de x. Desde la tercera derivada, ok. Ocurre de que nos piden encontrar la tercera derivada. Entonces la tercera derivada sería derivar esto, que es la segunda, con x. La primera fue con x, porque tengo que obedecer esto. La primera fue con x. La segunda es con y la tercera es con x. Entonces, la primera la hice con x, la segunda la hice con y, la tercera la voy a hacer con x. Entonces, aplico la fórmula del producto. Derivada de esto. Pero ¿a quién derivo? A x. Derivada de 1, 0. Derivada de x, 1. Derivada de y, 0. Derivada de x, y. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y 1 por y es y. Multiplicado por lo mismo. Más todo esto por la derivada de esto. ¿Cómo se deriva esto? Derivo el exponente y el resultado de la derivada del exponente lo multiplico por lo mismo. Ahora, vamos al exponente. Derivada de x, 1, porque estoy con x. Derivada de y, 0. O sea que la derivada de esto, del exponente, es 1. Y 1 multiplicado por esto es lo mismo. Ahora, si aquí, por ejemplo, el exponente fuera así, si así fuera el exponente, te digo, derivada de 2x, 2. Derivada de y, 0. La derivada del exponente es 2. 2 multiplicado por todo esto. Se va a depender de cómo sea el exponente. En este caso, el exponente es así. Entonces, derivada de x, 1. Derivada de y, 0. La derivada del exponente es 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa es lo mismo. Como este se repite, lo factorizo. Como este se repite, lo factorizo. Y me queda 1 más y. Me queda 1 más xy. Porque saco a este, me queda esto. Saco a este, me queda esto. Y de aquí sumo, ¿no? 1 más 1, 2. Y más y, 2y. Y más x más xy. ¿No? Y entonces ahí tengo la respuesta del ejercicio. ¿Se entiende, por favor? Sí, Listen, muchas gracias. ¿Ya? ¿No? Gracias por la pregunta. Bien. Entonces ahora eh, está la pregunta de los puntos críticos, punto mínimo, todo lo demás, ¿no? Ya les había comentado de que para calcular esto, para calcular el máximo, mínimo o punto de silla de esta función, lo que deben hacer en primer lugar es encontrar las derivadas parciales. Necesito aquí encontrar la derivada parcial de la función respecto de x y necesito la derivada parcial de la función respecto de y.
Lo primero que deben hacer para calcular si es máximo, si es mínimo o punto de silla, ¿no? Entonces, de la función digo, la derivada con x, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de y cuadrado, 0, derivada de menos 5x, menos 5, derivada de 4y, 0, derivada de xy, y. ¿Por qué? Porque derivada de x, 1 y 1 por y es y. Vamos con la derivada por respecto de y. Derivada de x cuadrado, 0. Derivada de y al cuadrado, 2y. Derivada de menos 5x, 0. Derivada de menos 4y, menos 4. Derivada de xy, como estoy con y, derivo y. Derivada de y, 1. 1 por x, x. Una vez que yo tengo esas derivadas, las igualo a 0. Esta derivada la igualo a 0 y esta derivada la igualo a 0 para encontrar el valor de x y el valor de y. Entonces, acomodemos esto. Acomodemos esto. 2x más y es igual. Este menos 5 pasa con 5. Aquí, acomodemos esto. Aquí sería x más 2y igual a 4. X más 2y igual a 4. Y de acá tienen que resolver por cualquier método, igualación, sustitución, reducción. Hablamos de métodos de colegio, ¿cierto? Aquí cuando ustedes igualen sus derivadas, aquí van a formar un sistema. Ese es un sistema. Ahora, ¿cómo resuelvo este sistema? Bueno, eso ya pues ustedes lo deben saber de sobremanera, colegio, ¿no? ¿Cuál es el método más rápido aquí? Reducción, el método de reducción. El método de reducción me dice, ¿cuál querés eliminar? Depende de vos. ¿Querés eliminar X o querés eliminar Y? Yo digo, bueno, quiero eliminar Y. Para eliminar Y, multiplico la primera por menos 2. ¿Qué significa eliminar? Que yo necesito de que las dos letras sean iguales. Y para que esta sea igual a esta, falta el 2. Pero una debe ser positiva y la otra debe ser negativa para que yo las tache. Entonces aquí me va a quedar esto de la siguiente manera. Me va a quedar menos 4x menos, menos 2y igual a menos 10. Estoy multiplicando la primera por menos 2 y la segunda la copio. Aquí, la copio. Ahora, por aquí hicimos eso. Esto lo hicimos, ¿no es cierto? Esto lo hicimos para que la variable y se elimine. Esto, si lo sumo con esto, se va. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 4x más x, eso me da menos 3x, menos 3x. Igual, menos 10 más 4, eso me da menos 6. Menos se va con menos, y entonces x es igual a 2, porque 6 dividido entre 3 es 2. Como ya tengo el valor de x, me voy a la que yo quiera, y voy a calcular y, la que me parezca más fácil. Por ejemplo, no sé, la primera o la segunda, da lo mismo. Agarro la primera ecuación y digo, como ya sé que x vale 2, o ya descubrí que x vale 2, aquí vale 2, entonces voy a calcular y. Se me va a quedar 2 por 2, 4. Aquí va a quedar 4 más y igual a 5. Pero y va a ser igual a 5 menos 4, porque ese 4 que está con más pasa con menos.
Entonces 5 menos 4 es 1. Ya encontré el valor de X y ya encontré el valor de Y. Ya encontré el valor de X y ya encontré el valor de Y. Por lo tanto, ese valor de X, este valor de X y este valor de Y, ¿no es cierto? Son el punto crítico. Lo primero que deben encontrar aquí es el punto crítico. ¿Cómo lo encuentran? Derivan con respecto de X, derivan con respecto de Y, igualan a cero. Encuentran X, encuentran Y y dicen, este, este punto crítico, tengo aquí un punto crítico que vale 2 para X, 1 para Y. Ahora, ese punto crítico es un máximo, es un mínimo, es un punto de silla. ¿Cómo averiguamos eso? Con estas formulitas de acá, con estas fórmulas de acá, ¿no? Con esta fórmula de acá. Entonces, yo primero tengo que calcular el discriminante. Para calcular el discriminante, necesito calcular la segunda derivada de X, necesito calcular la segunda derivada de Y necesito calcular la derivada cruzada. ¿Qué? Aquí. ¿Cómo calculo la segunda derivada de X? Me voy a la primera derivada, aquí, y digo, voy a encontrar la segunda. Derivada de 2X, 2. De 5, 0. De Y, 0. O sea, esto es 2. 2. ¿Cómo calculo la segunda derivada de Y? Me voy a la derivada de Y y digo, derivada de 2Y, 2. De 4, 0. De X, 0, porque estoy con Y. Entonces, esto es 2. ¿Cómo encuentro la derivada cruzada? Esto significa, lo vimos en clase, esto significa de la derivada de X, de la derivada de X, vas a derivar Y. O sea, lo explico de otra manera. Búscame la derivada de X, voy y la busco, aquí está, y de ahí derivame Y, perdón. Entonces, derivada de esto, 0, porque no hay Y. Derivada de esto, 0, porque no hay Y. Derivada de Y, 1. Entonces, esto vale 1. ¿Listo? Ahora es cuestión de reemplazar los datos en esta fórmula. Es cuestión de reemplazar los datos en esta fórmula, ¿no es cierto? Y decimos, esto me dio 2, esto me dio 2 y esto me dio 1. Así que calculando aquí, me va a dar 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. A ver, 2 por 2, 4. 4 menos 1, porque 1 al cuadrado es 1, y 4 menos 1 es 3. Me está dando un número mayor que 0. Si me sale un número mayor que 0, ¿no es cierto? Significa de que o es máximo, vean, si sale mayor que 0, o es máximo o es mínimo. No puede ser punto de silla, porque el punto de silla es cuando sale menor a 0, un negativo. Entonces, o es máximo o es mínimo. ¿Cómo lo defino?
con la segunda derivada. Que me dice, si D es mayor a cero, es un máximo. Si D es mayor a cero, es un mínimo. ¿Cómo lo defino? Con la derivada. ¿Cómo es la segunda derivada de X? Vean, tengo que fijarme en la segunda derivada de X. Vamos a la segunda derivada de X. La segunda derivada de X también es mayor a cero. Me dio 2. La segunda derivada de X también mayor a cero. Como la segunda derivada de X es mayor a cero, estoy en un mínimo. ¿Por qué estoy en un mínimo? Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar. Estoy aquí. Estoy en ese caso. ¿Por qué? Porque tu valor de D es 3, es más que cero. Y tu derivada es 2, es más que cero. Entonces es un mínimo. Lo que significa que para terminar el ejercicio, tú simplemente agarras y dices, este señor había sido un mínimo. Había sido un mínimo. Y ahí hemos terminado el ejercicio, ¿no? Ahí está, un mínimo. Entonces, de esa manera, encontramos si es máximo, si es mínimo o un punto de sí. ¿Se entendió, mis estimados jóvenes, por favor, el ejercicio? ¿Quedó claro, por favor? Dicen una pregunta. ¿Puede bajar un poquito más abajo? ¿No hay preguntas? Sí, 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 le escucho. Un poquito más abajo puede bajar. Sí, En ahí donde le da valores a... más abajo. Ahí donde sí, pone 2, 2, 1. sí. ¿Cuál sería Después la el punto crítico. pregunta? ¿Cómo le da esos valores? ¿Cómo le da que es igual a 2? No, no, estos ¿Solo lo valores deriva? estos valores no se les da. Estos valores salen del ejercicio. O sea, estos valores no fueron valores que yo decidí. O sea, a ver, para explicar bien esto, ¿no? Para entender su pregunta. O sea, no significa que yo dije, ahora a esto pongámosle 2, a este pongámosle 2 y a este pongámosle 1. No le puedo dar valores. Entonces, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Encontrando la derivada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo calculamos esto? Nos vamos a la primera, aquí. Nos vamos a esta y la volvemos a derivar. Derivada de 2x, 2. Derivada de 5, 0. Derivada de y, 0. Respuesta, 2. De ahí sale el 2. O sea, ¿qué es el 2? El resultado de derivar por segunda vez esta derivada. El otro 2, ¿de cómo sale? Vamos a derivar otra vez y. Venimos, aquí está y. Derivada de 2y, 2. De 4, 0. De x, 0. Resultado de esta derivada, 2. Porque la estoy haciendo por segunda vez. De ahí sale este 2. El 1, ¿de dónde sale? Busco la derivada de x. No, dice, la derivada de x. Búscame la derivada de x. Aquí está, derivada de x. Busco esa derivada y de ahí derivo y.